Bienvenidos a la fiesta del Libro de la Rosa en su edición 2024. Estoy encantada de que ustedes estén aquí, de estar aquí. Yo soy Julieta García, soy subdirectora de la Dirección de Literatura y Fomento a la Lectura y estoy aquí la dirección es parte de un entorno muy grande que organiza esta fiesta en la que ustedes pueden ver que hay pues todo tipo de actividades culturales, además de raspados y perritos. Entonces es como un espacio como que es un espacio seguro y que le da a todo mundo la bienvenida. Estoy súper contenta de estar aquí con dos colegas y amigas y admiradas escritoras, Yolanda Segura. Hola, ¿qué tal? Y Sara Uribe, a quienes presentaré, porque vamos a hablar hoy de las escrituras, los lenguajes y escrituras que atraviesan los cuerpos y la violencia. Y es un tema fundamental hoy en día, me parece que es una discusión que bueno, para nosotras es muy, muy relevante, para nosotras como mujeres, para las mujeres también de la diversidad sexual, pero además para México hoy en día. Entonces voy a presentar brevemente a cada una de las dos. Yolanda Segura nació en Querétaro en 1989, es una escritora lesbiana queer, transfeminista, ha publicado 4 libros de poesía, también ensayos y artículos varios, obtuvo el Premio Nacional de Poesía Carmen Alardín 2018 y el Nacional de Poesía Francisco de Cervantes 2017. Es doctora en Letras Latinoamericanas por la UNAM, actualmente se dedica al desarrollo de series y guiones para diversas plataformas de streaming y productoras. De eso también vamos a hablar, del lenguaje en la pantalla, de cómo se ve ahí, ¿no? Y Sara Uribe es poeta y ensayista, es autora de Rosario Castellanos, Materia que Arde y Antígona González, entre otros libros. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de Creadores de México, es coordinadora de la Cátedra Extraordinaria Rosario Castellanos de Literatura y Géneros, que está adscrita a la Dirección de Literatura recientemente, ¿no? Te estás estrenando. Y en sus ratos libres intenta escribir su tesis de doctorado en letras modernas. 2 doctoras aquí. Eso es muy impresionante para mí, con las que vamos a hablar del cuerpo y la violencia y la literatura. Quiero empezar contigo, Yolanda. Hay algo, tú y yo hemos platicado en varias ocasiones sobre cómo se usa la escritura para determinar, como para decir ciertas cosas, como para designar ciertas cosas. Y cuando yo estaba dirigiendo este país, tú publicaste algunas cosas que tenían que ver, por ejemplo, con las mujeres que tenían enfermedades mentales y que eran encerradas. Y ahí también había una forma de aproximarse al cuerpo y escribir sobre él, ¿no? O sea, los médicos y eso. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de cómo ves, qué lecturas tuviste para eso y cómo llegaste a descubrir ese entorno? Sí, bueno, primero muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta, la verdad. Pero refiriéndonos al tema que es todo menos alegre, ¿no? Creo que para llegar al asunto de cómo se nombra sobre los cuerpos de las mujeres y cómo se patologizan muchas de sus condiciones, creo que lo primero que me pareció muy interesante es lo que dice Didi Uberman en La invención de la histeria, precisamente, donde cuenta cómo es que en el hospital al que Freud iba a estudiar a pacientes, el trato con las mujeres era un trato bastante problemático, ¿no? Y entonces, por ejemplo, entre los experimentos que hacían había uno de hipnosis que consistía en hipnotizar a una mujer y en esta cosa de si no se va a despertar hasta que no la deshipnoticemos o como se diga. Y entonces podían dejarla 20 horas, 24 horas, 40 y tantas horas dormida,
hipnotizada. Y además de eso había como toqueteos, manoseos, etcétera. Y aparte de eso, lo que Didi Uberman descubre es que en ese momento, para cómo estaba funcionando la fotografía, había que quedarse mucho tiempo en una posición para que la fotografía pudiera funcionar, ¿no? Y entonces, cuando vemos esas fotos de mujeres en un ataque histérico, lo que vemos es a una mujer que estuvo posando durante al menos unos minutos en ataque histérico. Entonces, en esta idea de pérdida de la conciencia y de desborde y etcétera, está como muy raro que pongas a una mujer a performar su propia crisis, ¿no? Entonces, eso lleva un poco a la conclusión, al comentario sobre cómo esta idea de histeria, que afortunadamente ya no está tan vigente, pero que durante todo el siglo XX fue una cosa muy fuerte para controlar a las mujeres, sus cuerpos, su deseo, ¿no? Pensar en cómo eso puede ser algo más bien manipulado y más bien entendido desde una perspectiva absolutamente masculina del psicoanálisis, ¿no? Creo que tiene un montón que ver con cómo se determina y cómo esa violencia hacia los cuerpos de las mujeres de las mujeres y las disidencias se sigue reproduciendo y replicando, ¿no? Y creo que es esa manera de nombrar lo que puede ser violento. Por eso como que pensaba mucho en la literatura y qué hace la literatura con la violencia, ¿no? Y creo que tiene que ver con eso, con cómo nombramos la violencia. Sí. Sara, ¿qué lecturas, bueno, pensando en el tema del término, por ejemplo, de la histeria y las histéricas, es algo que se sigue usando muchísimo, o sea, no siento que se haya desaparecido, la verdad, o sea, ya no se usa a lo mejor tanto médicamente, en efecto, pero en la calle es como, no, esa es una vieja histérica, eso es como muy, muy común de escuchar, ¿no? ¿Y qué lecturas te influyeron a ti? Porque tú, ahora hablaremos un poco más de Antígona González, pero tú eres autora de este libro brutal y maravilloso a la vez, que es una historia de los cuerpos desaparecidos y de los cuerpos que han perdido digamos, como su ser, ¿no? Se vuelven objetos de alguna manera, no para quienes los buscan, pero han sido... ¿Qué lecturas te llevaron ahí? ¿Cómo hiciste esta transición de lo que estabas haciendo antes a esta lectura de la violencia para poder trabajar sobre eso? Bueno, quiero primero saludar a todas y a todos que se encuentran acá. Estoy muy contenta de estar en esta mesa en tan grata compañía. Fíjense que por ahí de 2011, me encontraba viviendo en Tamaulipas y teníamos en los siguientes días una lectura de poemas, una lectura, no les voy a decir que mis poemas fueron nunca así como de que todo estaba bien y del statu quo, pero todavía en ese momento no escribía yo de temas de violencia y ocurrió que en los próximos 15 días de ese momento eran las elecciones para gubernatura en Tamaulipas y a 15 días de la elección había un virtual ganador, evidentemente, del partido consolidado por 70 años en Tamaulipas, y fue emboscado antes de llegar al aeropuerto y fue asesinado. Entonces, Marco Antonio Huerta, mi roomie, poeta, colega, amigo y yo que teníamos esta lectura, pues decidimos que no podíamos ir a leer los poemas que ya teníamos programados para esa lectura, porque si leíamos algo que no estaba hablando de lo que estaba pasando, justo lo que acabas de decir, Yola, que hay que nombrar la violencia, nos parecía que ir a leer esos poemas que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando en el territorio en el que vivíamos, pues era como hacerle el juego a silenciar el nombramiento de esas violencias en Tamaulipas, ¿no? Y decidimos entonces en ese momento hacer una escritura a 4 manos, veloz, sobre el tema de los magnicidios. Y además un columnista de la Ciudad de México dijo en aquel tiempo que Tamaulipas se estaba pudriendo y quisiera que se imaginaran qué se siente vivir en un estado, en un territorio donde alguien más dice que ese territorio se está pudriendo. Se siente muy feo, debo decirles. Entonces escribimos a 4 manos y vertiginosamente ese texto, que creo que fue un preámbulo de la escritura de Antígona González y que se sumó a 2 textos que leí justamente antes de escribir este libro. Uno es Bulgaria Mexicali, que les recomiendo mucho y que si lo ponen así
en Google, en la barra navegadora de Google, pongan bulgariamexicali.pdf, les va a aparecer para descarga, porque este libro está en una plataforma que se llama Poesía Mexa, que es una iniciativa para compartir poesía de manera gratuita. Y este libro de Gerardo Arana plantea o surge a partir, recordarán ustedes a Javier Sicilia, seguramente, a partir de la muerte del hijo de este poeta, y lo que hace Gerardo Arana es inventar un país que se llama Bulgaria Mexicali, y en ese país reescribir la suave patria de López Velarde. Y entonces la pregunta sería, ¿pero por qué reescribir la suave patria de López Velarde en un contexto de violencia en el siglo XXI? Y Gerardo Arana nos contesta, porque es necesario pasar de la patria impecable y diamantina a esta patria llena de violencia, a esta patria llena de sordina, a esta patria donde ya no como en el poema de López Velarde las muchachas se ríen con una risa alegre, sino están muertas de miedo, ¿no? Ese fue uno de los textos que me llevó a pensar en cómo escribir un libro de poesía que hablara sobre la desaparición forzada. Y el otro indudablemente fue La Reclamante, de Cristina Rivera Garza, que es un texto en el que Cristina retoma las palabras, tal vez ustedes recuerden este hecho, si no, vayan y busquen este poema, también pónganlo así en el navegador de Google, pongan La Reclamante de Cristina Rivera Garza. Luz María Dávila es una mujer de Juárez a la que en una fiesta de estudiantes le mataron, le asesinaron a 2 de sus hijos. Esto ocurrió, repito, en Villas de Salvarcar, en Juárez, y posteriormente a esta masacre murieron como 16 chicos, un poco más de 16 chicos. El expresidente en aquel momento se presentó en Juárez a un evento que se llamaba Todos Somos Juárez, y hubo muchas protestas, y de hecho se detuvieron muchas protestas, pero esta mujer, como era una mujer de aspecto tranquilo, de aspecto sereno, pues creo que pasó desapercibida, y cuando le dan el micrófono para pues, que haga una pregunta al expresidente, ella lo que le dice es: usted no es bienvenido, nadie aquí es bienvenido, y empieza a increpar el dolor, el reclamo por la justicia, y lo que hace Rivera Garza es tomar esas palabras y llevárselas a un poema que construye como una suerte de coro polifónico, donde está la voz de Luz María Dávila, donde está las palabras periodísticas, el lenguaje periodístico de Sandra Rodríguez Nieto, que es la periodista que escribió esa nota, está también, por supuesto, las palabras de la propia Cristina. Y ella en la nota, en la cédula donde explica quién más está en ese poema, también habla de que está ahí López Velarde, y yo me devané los sesos, porque mi tesis es sobre la poesía de Cristina Rivera Garza, en decir, bueno, ¿qué fragmento de este poema? ¿Dónde está López Velarde aquí? Hasta que después de que me leí toda la poesía de López Velarde en esa búsqueda detectivesca, me di cuenta que no es que hubiera palabras, sino el hecho de que estuviera presente ahí López Velarde estaba manifiesto en la adjetivación. Tenía una adjetivación modernista, hablaba de fulmíneos, de fúlgidos, entonces había una adjetivación que no correspondía. Y yo me pregunté mucho, ¿por qué? ¿Cuál sería la intención, en este caso de la autora, de Cristina Rivera Garza, de conjuntar en un mismo poema a una periodista, a una madre reclamando la muerte de sus hijos, a ella misma como autora, y a un poeta modernista como López Velarde? ¿Para qué? Y a la conclusión que llegué, y con eso cierro esta participación, es que la apuesta estética de esta poesía que está nombrando la violencia es todos estos lenguajes, el lenguaje del periodismo, el lenguaje de la madre reclamando justicia por sus hijos y clamando su dolor, el lenguaje del poeta canónico reconocido, las palabras de una poeta del siglo XXI como es Cristina Rivera Garza, todos son poesía. O sea, todos caben en la misma plana, y se trata, o la apuesta es de hacer un lenguaje literario, un lenguaje poético que convoque a un nombramiento coral, un nombramiento colectivo del duelo y de la violencia. Como Antígona, ¿no? Que eso es un poco lo que pasa ahí. Ahora hablaremos también de tu libro, pero antes de seguir con eso me gustaría hablar de lo que está un poco en las preguntas que les había pasado y en lo que comentamos antes de empezar esta mesa, y lo que tú dices, que es el lenguaje periodístico. O sea, si ustedes leen las noticias o escuchan las noticias y escuchan cómo se refieren en las noticias a la violencia y la violencia ejercida contra los cuerpos, van a encontrar varias cosas que son sobresalientes. Por ejemplo, hay unos
que mueren, hay otros que son asesinados y hay otros que aparecieron muertos, ¿no? O sea, y hay otros que son abatidos. Es un abatidos. verbo muy usual. Abatieron a tales personas. Y hay cadáveres, hay cuerpos, o sea, no hay como es decir, los que aparentemente son malos tienen o estaban en malos pasos, que también eso es una cosa que se ha reproducido en los últimos por lo menos 3 sexenios frente a la violencia que se ejerce con los cuerpos, estaban en malos pasos, tenían como una serie de cosas. Hay como una idea de que medio se merecían esa muerte violenta, ¿no? Y también sobre la violencia por ejemplo, hay más claridad de descripción en las armas, el tipo de armas que se emplearon, cómo se emplearon, cuántos balazos hubo, fueron acribillados, y no de las personas, ¿no? O sea, es como que no existe eso en las personas y me llama mucho la atención porque siento que eso es algo que de alguna manera también, y lo platicaba con ustedes hace rato, ha ido a dar a la literatura, o sea, ha trascendido el lenguaje puramente periodístico y se ha encaminado hacia los libros y me gustaría saber cuál es su opinión sobre eso. Sí, creo Porque, que es una pregunta. Antes de decirte una cosa, también ha ido a dar a las series televisivas. Completamente, ¿no? Pues sí, toda este aluvión que vivimos hace unos años, que sigue, pero que fue muy fuerte hace unos años de estas narrativas del narco, ¿no? Esta categoría de series que hablaban del narco, ¿no? Y la forma particular que tenían incluso de aparecer. Ahora es un meme, pero en su momento fue un estudio interesante, o un comentario interesante, digamos, respecto a el color con que se filma, o si el color con el que aparecen diferentes espacios en las representaciones audiovisuales. Y México siempre aparece en tonos como ocres súper irreales, ¿no? Que tiene que ver con una cosa medio desértica, o sea, y lo digo con todas las comillas del mundo, medio desértica, medio inhóspita incluso, ¿no? Que creo que está muy relacionado a cómo se representa y cómo se construye un lenguaje audiovisual que puede ser violento en sí mismo, pero de formas muy sutiles, ¿no? Y ahora que te escuchaba hablar, por ejemplo, de todas estas maneras en que se nombran los cuerpos, pensaba también en cómo a veces, que es algo que dice Joanna Ross cuando habla de cómo acabar con la escritura de las mujeres, pero dice que a veces para sustentar el sistema en el que vivimos, lo único que hace falta es comportarse como se espera, ¿no? Y entonces un lenguaje que no se pregunta, un lenguaje que solo replica las cosas que se han dicho históricamente, creo que ese es el lenguaje que termina siendo violento en sí mismo, es decir, no era violento o parecería no violento, pero en tanto replica una ideología hegemónica se vuelve violento, ¿no? Y pensaba también en esto del concepto de las vidas que importan de Judith Butler, ¿no? O sea, cuánto de ese nombrar pasa por ese rodeo o por esa oblicuidad o porque son vidas que para el sistema hegemónico no importan y no merecen ser lloradas de la misma forma, ¿no? O sea, como un poco esta idea de que hay categorías de personas, ¿no? Y pensaba mucho también en cómo cuando ese lenguaje pasa a la poesía, que es el caso del trabajo de Sara, es también justo los ejemplos que estabas mencionando ahora, Sara, pero que cuando ese lenguaje pasa a la poesía, creo que la poesía que me parece más interesante es precisamente esta, que se cuestiona cómo va a pasar ese lenguaje, ¿no? Porque también hemos visto otros ejemplos de poesía que aborda estos temas, pero en la forma de abordarlos hay una como revictimización quizá, ¿no? Y que tiene como que una ver explotación del como tema. una explotación del tema, como una, incluso diría estetización. No solo en la poesía, ¿no? O sea, sí, eso totalmente. En la narrativa también, ¿no? Sobre todo en las novelas justo del narco, ajá. donde se hace esta glorificación, exaltación de la figura del narco, ¿no? Que luego hay eso linda también con algunas series, ¿no? Exacto, pero además no solo la glorificación y la exaltación de la figura del narco, sino la forma de mostrar esa violencia, ¿no? Que también es una conversación que en algún momento hace muchos años hemos tenido tú y yo, Sara, de
cómo representar esa violencia de esa manera, al final lo único que hace es como normalizar y como neutralizar. Claro, la ¿no? dejas de ver, ¿no? Sí, Deja de estar como algo candente ahí. Y lo vuelves algo legible, porque yo Exacto. leía por ahí un artículo de crítica justamente a la así llamada narcoliteratura, sobre todo la narrativa, la de las novelas. Una crítica era que volvía eso, que era prácticamente irrepresentable, cómo representas todas las ausencias de estos cuerpos, cómo representas todo el dolor, toda la violencia que se ejerce sobre los cuerpos. Y lo que encontró esta así llamada narcoliteratura fue que a través de volverlo legible, y lo vuelves legible a través de estas épicas que están glorificando, que como están… gestas, una Ajá. suerte de gestas, las narcogestas, ¿no? Que también me parece que es una cosa extraña, porque por un lado tienes también el lenguaje periodístico, que desde luego no todos, no estoy haciendo una generalización universal, pero sí me parece que es muy común que digan, por ejemplo, un cadáver del género femenino en lugar de una mujer, que es, me parece que es brutal. Eso por un lado, y por otro lado están las gestas, como estas narcogestas en donde hay una épica y una cosa que parece casi positiva de esta historia, que no me parece que tenga nada positivo. Claro, pero fíjate, quiero ahondar en esto que acabas de decir, quiero ahondar. ¿Se acuerdan de que primero estábamos en guerra contra el narco y luego cuando hubo cambio de sexenio pasamos a la guerra contra el hambre? Hubo ahí un movimiento de discurso que fue a partir de las noticias y se hizo aquel pacto con todos los medios para dejar de poner en el primer lugar o en el tiempo central las noticias sobre la violencia. Sobre todo había el pacto incluía algo que era muy relevante, que me parece que sí es relevante, que era no publicar lo que decían las narcomantas, porque eso es darle exacto, ¿no? es como darle una suerte de hacer como publicidad de lo que los narcos quieren decir, ¿no? Claro, y es algo que llama Ileana Diegues el paraperformance, ¿no? Esta dramaturga y teórica literaria le llama a esos actos donde aparecían estos cuerpos con estas narcomantas un paraperformance hecho para producir miedo, para decirte este cuerpo que está aquí fragmentado podría ser el tuyo. Exactamente. Pero cuando hubo este movimiento de la guerra contra el narco a la guerra contra el hambre, fíjense cómo basta mover una palabra en el discurso oficial para que pareciera que la guerra había disminuido. Hubo unos meses en que parecía que había menos muertos, parecía que había disminuido completamente el conflicto. Una fantasía colectiva, ¿no? Exactamente, una fantasía colectiva, Julieta, producida por el cambio de una palabra. Fíjense lo importante que es el discurso. Sin embargo, justo en ese momento yo me hallaba desarrollando un proyecto para una beca del PECDA que tenía que ver justamente con revisar la nota roja de los 6 estados de la República con mayor índice de muertes violentas y con menor índice de muertes violentas. Comencé revisando Chihuahua y justo me acordé por lo que decías ahorita, porque se trataba en cada nota que encontraba mujer desconocida, mujer desconocida, mujer desconocida, mujer desconocida. Y había que darle seguimiento y a veces esas mujeres desconocidas sí se convertían en un nombre, normalmente no sé, Sandra N, porque no se puede poner el nombre completo. Pero muchas veces esas mujeres desconocidas solo se quedaban en el lenguaje noticioso como cuerpo desconocido, mujer desconocida, y eso es lo único que se tiene para nombrar a una persona que tuvo una vida completa y que terminó siendo una mujer desconocida. Entonces a veces tienes toda la razón, o sea, no todo el lenguaje periodístico es así, pero hay una serie de fórmulas que tiene el lenguaje periodístico, ¿no? Como la fémina, por ejemplo, ¿no? Como te decía, que recientemente en diciembre hubo un secuestro de personas en Reynosa y me asombraba mucho que le llamaran plagio. Sí. Decían, plagiaron, y yo decía, pero como ¿por qué ligar un término que está más relacionado con el tema de la apropiación de un texto académicamente o literariamente? Totalmente. Con el tema de los cuerpos? No, o sea, me parece que los cuerpos no se plagian, se secuestran, se desaparecen. Los levantaron, por ejemplo, ¿no? Estoy pensando ahora, por ejemplo, en el caso de la magistrada Osiel Baena, sí. Y cómo esa muerte fue representada o apareció en los medios de comunicación, ¿no? Y para mí resultaba muy doloroso, incluso asqueroso, pues, en plan, esta gente que le está diciendo un género que no le corresponde, está haciendo
exactamente el discurso que terminó con Ociel muerte, ¿no? Sí. Que o sea, de pronto parece que solo son palabras, pero un poco lo que dice Sara de cómo cambiar una palabra en el discurso oficial lo cambia todo, y en este caso cambiar una letra en cómo se nombra a una persona lo cambia todo, ¿no? Sí. Y cómo también creo que ahí, en el mejor de los casos, lo que pasó fue una lección colectiva de cómo se nombran ciertas personas, en el mejor de los casos, ¿no? Pero también había muchos textos que tenían esta hazaña de nombrar mal, ¿no? O sea, le nombraban en masculino a propósito para que se notara que eso era lo que querían hacer, ¿no? Que parte sí de una ignorancia quizá, pero sobre todo de una falta de empatía, pensaría yo, ¿no? Pero y también como una forma de aleccionamiento. Totalmente. O sea, si el asesinato de la magistrada fue una forma de aleccionar un poco la lógica del performance, esto que le pasó, te puede pasar también a ti. Más te vale no ser Exactamente. También es un aleccionamiento a través del lenguaje. Esa hazaña que dices de seguir nombrando en masculino para decir, no puedes irte por este camino, no puedes hacer estas cosas, ¿no? Me parece que también hay la historia del periodismo, el periodismo a veces literario y esta narración de los hechos crudos y violentos de lo que le ocurre a los cuerpos, es algo que ya tiene muchísimo tiempo, pero que sí se ha transformado en las últimas décadas a partir de una violencia que se ejerce de forma constante, particularmente contra los cuerpos femeninos, contra las mujeres en este país, pero también en términos generales. En 2004, Sergio González Rodríguez publicó Huesos en el Desierto, que habla sobre las muertas de Juárez, que desde el nombre también de las muertas de Juárez es una suerte de colectivo, como si no fueran un grupo de personas de manera aislada, como si hubieran sido todas en conjunto, ¿no? Pero lo que ha cambiado es que la narrativa se ha normalizado de alguna manera, como tú lo decías, porque yo recuerdo cuando se publicó ese libro fue un momento como casi de crisis, ¿no? La gente estaba muy angustiada, era algo que parecía que no era cierto, la gente no quería aceptar que eso estaba ocurriendo en Ciudad Juárez, y ahora lo que ha cambiado es el lenguaje, la normalización, y no ha cambiado nada en el aparato de justicia, o sea, las circunstancias no han cambiado para nada, y sí me llama la atención porque de pronto hubo una apropiación del tema por razones tal vez naturales, desde el periodismo, desde la literatura, pero como que no, o sea, sí son fundamentales las palabras, pero como que estamos ahí en una batalla, me parece todavía, ¿no? Y fíjate, Julieta, que creo que una de las batallas y de las preguntas actuales es cómo seguimos hablando de la violencia sin repetirnos. Cómo seguimos hablando de la violencia cuestionando ese lenguaje que hemos utilizado. Porque además una de las cosas que en algún momento en la literatura, por lo menos en la poesía, se dijo es como, bueno, ya se habló mucho de la violencia, ya hay que hablar de otro tema, ya hay que pasar a otra cosa. Y la verdad es que justo hablando de periodistas que me parece que sí hacen un trabajo cuidadoso, ético, editando, como lo dice la propia Marcela Turati, que el trabajo de la periodista es editar el horror. O Daniela Larrea. Exactamente. Y Pablo Ferri. ¿Cuánto horror colocan en una nota? Que ella se pregunta, lo decía en un conversatorio, si añade tal detalle, si eso no va a hacer que sea tanto el horror que la gente termine desensibilizándose. Sí. Pero si no lo coloca, a lo mejor no logra que haya una empatía. Entonces es un trabajo muy minucioso el de las periodistas y los periodistas que sí deciden ser críticos con cómo utilizar el lenguaje, porque lo que pasa con el horror, y lo que me pasó a mí escribiendo Antígona González, es que si uno desborda esa realidad, lo que provoca es lo que provocan los pasquines, los tabloides de la alarma, que tú lo ves y volteas la mirada, porque es tanto el horror que no puedes manejarlo. Entonces hay un trabajo ahí de edición particular. Y decía Marcela Turati justamente que acaba de sacar un libro sobre San Fernando, Tamaulipas. Ustedes recordarán los trágicos y criminales hechos ocurridos en San Fernando. Ella misma se hacía esta pregunta: ¿por qué continuar hablando de la violencia? ¿Por qué continuar narrando y editando críticamente este horror
Y me encantó la respuesta que ella se dio. La respuesta es porque no podemos dejar que esas personas que están viviendo el horror lo vivan solas. Porque tenemos que hacer un duelo colectivo, una resistencia colectiva con esas personas. Y si no seguimos hablando, las dejamos solas. Y en ese sentido las palabras son la compañía, ¿no? O sea, la narración es la compañía. Yola, ¿qué pasa, por ejemplo, también con la idea de un público? Hay un público para este tipo de cosas, para consumir este tipo de historias. Tú lo vives de manera cotidiana. Sí, y es muy fuerte, pues, ¿no? O sea, pero también creo que tiene que ver con precisamente cómo se construyen esos relatos desde la hegemonía, ¿no? Es un poco como la idea de la oferta y la demanda de productos culturales. ¿Cómo puedo yo acceder o saber que me interesa un producto cultural crítico ante cierta realidad si no hay una oferta de productos culturales críticos ante cierta realidad? Estoy hablando como de los productos mainstream, ¿no? Estoy hablando de cómo esos productos mainstream también adoptan formas de narrar y adoptan formas de entender el mundo. Pienso también en la música, ¿no? Y todas estas disputas que seguramente habrán ido siguiendo en redes, etcétera, que más allá de hacer un juicio de valor en términos de decir si eso está bien o mal, porque me parece que no tiene ningún sentido, lo que sí que tenemos que reconocer es cómo eso va moldeando nuestra forma de entender ciertos procesos, ciertos fenómenos, ciertas identidades también, cómo se construyen modelos de deseo a nivel de eso que parece solo una canción, ¿no? O que dice solo cosas que pueden ser divertidas, o que hablan de la fiesta, o que etcétera. Sí, todo eso, pero cuánto de la violencia se invisibiliza ahí, y de verdad no lo estoy diciendo como algo en plan de infartémonos y no va por ahí, sino justo tener este sentido crítico, pero me parece muy interesante cómo esas narrativas se instalan hegemónicamente. Es así, pues, ¿no? Y en ese sentido, no creo que sea tanto, o yo pondría un poco en duda la idea de que es solamente el público quien, o sea, que porque hay un público es que existe, ¿no? Sino más bien hay también una clase dominante que va generando esa hegemonía. Totalmente. Me parece que tocas un tema que es muy importante, porque yo trabajé en un periódico, pero sí trabajé en un periódico, y había lo que le llamaban budget, y entonces había que cubrir cierto número de notas y había una serie de criterios con los que teníamos que cumplir. Y esos criterios no los poníamos los reporteros, no lo ponía la gente que yo era editora y fui reportera o algo así, y fui editora, y yo no establecía esos criterios, yo me peleaba de hecho con esos criterios, pero la mayor parte de la gente se tiene que aceptar, o sea, esa es la chamba, pues, ¿no? Tienes que aceptar que eso está haciendo así, y yo pienso que lo mismo pasa en todas las plataformas de streaming, y lo mismo pasa en las casas editoriales, salvo algunas casas editoriales que dicen, bueno, vas, enloquece, te doy permiso. Pero en términos generales no es así, ¿no? Hay como una tendencia a regir y a tratar de caminar por ahí, ¿no? Sí, creo que hay una horma de lo que vende, ¿no? O sea, de lo que está vendiendo, pues ese es por donde hay como una suerte de incentivación, ¿no? A que se siga produciendo. Aunque ahí sí, la verdad, siento que en la poesía podemos escapar un poquito a esa horma, que por lo mismo que puede haber una serie de iniciativas incluso de autopublicación, de autogestión, esta que les contaba de Poesía Mexa, de compartir gratuitamente algunos libros, creo que hay cabida ahí para propuestas que se salen un poco de esa norma. Y estoy pensando ahorita particularmente en dos. Una que es el libro centroamericano de los muertos, de Balam Rodrigo, que lo pueden encontrar ahí en el Fondo de Cultura Económica, seguramente por aquí hay un stand, que ahí, hace rato decías, Julieta, que ciertos cuerpos, y lo decía también Yolanda, que hay ciertas vidas que no necesariamente de acuerdo a esa hegemonía debieran ser lloradas. Y Balam Rodrigo, que es un poeta que creció en la frontera con Guatemala, en Chiapas, que de niño en su casa recibían migrantes con sus padres, que creció viendo al migrante como parte de su familia, se permite en este libro
que además tiene una reescritura de textos de Bernal Díaz del Castillo, y los poemas, el título de los poemas son ubicaciones geográficas, latitudes geográficas. Se permite que alguna de estas historias, que les voy a revelar un poquito, pero quienes cuentan estas historias, pues se llama el libro Centroamericano de los Muertos, son personas muertas, te cuentan la historia de cómo murieron en primera persona, te dicen, fui por aquí, hice esto y terminé en este pozo, ¿no? Está jugando con el libro tibetano de los muertos. Exactamente. Y hay una de esas historias que puede ser polémica, yo la llevé a algunos talleres y hubo opiniones encontradas. Hay un par de historias que son contadas por sicarios que cuentan sus propias historias de violencia, que algunos en estos talleres la han leído como justificaciones, otros no. Cuentan esas historias de violencia sobre sus cuerpos y las violencias que ejercieron sobre otros cuerpos y que terminaron muertos, ¿no? Entonces ya en el taller, a la hora de la discusión, justamente la pregunta era, pero ¿quién tiene derecho a narrar la violencia? ¿Solo la víctima, el victimario también? ¿Son historias que tendríamos que escuchar? ¿Deberíamos dejarle solo el espacio a quienes o abrirlo, ¿no? Esa es una pregunta que suelta. Y la otra es una lectura que les recomiendo absolutamente, que se llama La flor que se llevó, apúntenlo por ahí, La flor que se llevó, de Irma Pineda, que es una poeta en lenguas originarias. También este es un libro bilingüe. Y es de verdad, cuando hacías la pregunta de qué habíamos leído recientemente sobre violencia que nos hubiera simbrado, que comentamos esa posibilidad de platicar de eso aquí en este foro, yo pensé en este libro de Irma Pineda porque creo que es el único libro que he leído hasta ahora de la hija de un hombre desaparecido. A su padre lo desaparecieron en el mismo año que yo nací, en 1978. Siempre recuerdo eso porque digo, no puede ser que yo estuviera naciendo y el padre de Irma siendo desaparecido, ¿no? Y ella en este poemario habla de todas las violencias, no solo sobre los cuerpos de las mujeres de la comunidad, sino sobre los árboles, sobre la tierra, cómo esa violencia lo arrasa todo, arrasa una comunidad, sus mujeres, los árboles, repito, los animales, la tierra, el agua, ahora. Pero es la única hasta ahora que trata de encontrar un poco de humanidad en ese otro victimario agresor, en la figura del soldado. Le habla al soldado y le dice, digo, mi parafraseo va a ser muy pobre, busquen el libro y léanlo, pero le dice, tú eres mi hermano, tú también procedes de una comunidad originaria, de una comunidad indígena, porque muchos de los soldados son personas de comunidades indígenas, y trata de ver si todavía es posible de tocarle un poquito el corazón. Esto no quiere decir que lo esté perdonando, que lo olvide, porque le dice, ojalá que mi voz te persiga y no te deje dormir, pero trata de encontrar si todavía hay algún resquicio humano en esa persona. Y eso yo nunca antes lo había visto en un libro de poesía, por eso me parece algo que trae una discusión, digamos, nueva, reciente, posible, crítica entre esos dos bandos dicotómicos, ¿no? Sí, que parece que se han ido construyendo también a través de las palabras como dos bandos separados, en lugar de que todo el mundo luche por una única idea, ¿no? Que sería como estar mejor todos en este país, ¿no? De hecho, también está de Daniel Larrea y Pablo Ferri, ¿Por qué mata un soldado? ¿no? Sí, que también es un libro que les recomendamos muchísimo. Yola, también me gustaría como preguntarte si has visto o leído a últimas fechas o has explorado también de esta violencia que parece que en México es brutal, pero que ha recorrido toda América Latina. Pienso, por ejemplo, en la narrativa de Selva Almada en Chicas Muertas, o en esta otra versión también de la violencia completamente distinta, y ahí también me parece que es provocadora porque lo plantea de otra forma, Dolores Reyes con Cometierra, y particularmente con Cometierra. ¿Tú qué otras cosas has visto, qué has leído, cómo percibes lo que está pasando en América Latina? Es que creo que es muy interesante porque cuando precisamente extiendes la mirada, sales un poco quizá de la idea de la literatura que sucede en este país. Lo que hay también es una claridad respecto a un momento histórico necropolítico, ¿no? Es decir, no es solo la violencia del narcotráfico, no es solo la violencia de los feminicidios, es la violencia también hacia los territorios, es la violencia también hacia ciertas identidades y ciertas comunidades que se están resistiendo al avance de la destrucción transnacional, por decirlo de una forma como muy… corporativa, tal vez. Sí, ¿no? corporativa, transnacional. En donde quizá hace
100 años podíamos tener cierta claridad de quién era, comillas, el enemigo, ¿no? Y había una cierta, también imaginaria, claridad entre qué era la izquierda y qué era la derecha, por decir una cosa, ¿no? En este momento, cuando lo que hay son estas corporaciones y ya no sabes quién es la persona que está detrás de eso, contra quién o contra qué te podrías rebelar, creo que hay una forma o unas formas de literatura como estas que estás mencionando, Selva Almada, Dolores Reyes, pienso en nuestra propia compañera que estaba invitada hoy, Johann Mijail, Sí. y pienso en cómo estas narrativas lo que hacen en realidad es sí contestar a la violencia, pero me gusta mucho otro ejemplo, por ejemplo, Julián Delgado Lopera, con Fiebre Tropical, y cómo esta violencia se contesta, pero quizá no de la forma que identificamos como más combativa, sino desde el cuidado y desde la ternura y desde como otras condiciones que no tienen necesariamente que ver con la búsqueda de justicia como se conoce tradicionalmente en este sistema, sino como con cómo reparar y cómo cuidarnos entre nosotros y cómo resistir ante esos embates, ¿no? Que me parece bien interesante. O sea, me parece además que esto es una cosa que desde los feminismos y las disidencias es algo que se ha venido trabajando muchísimo desde hace mucho tiempo, ¿no? Con más claridad y más tiempo. Es como hay probablemente una búsqueda de sanación colectiva que me parece que está todavía muy lejos de estar como en el gran caudal de los medios, incluso de las redes sociales, que también ahí habría que otro tema, ¿no? que mencionar. Precisamente ahí muchas veces no está el cuidado. Justo no. Pero en el gran caudal también de las casas editoriales o de las grandes plataformas, ¿no? Como que no hay esta idea de, a ver, vamos todos a sanar, esto es un problema, porque además ya llevamos arrastrando esto de verdad décadas. O sea, también podríamos fantasear que es como, bueno, pues es la naturaleza humana que es súper violenta, o nosotros lo arrastramos desde la Revolución Mexicana, pero lo que es cierto es que todo eso también son como pretextos para decir, ahora sí, en serio estamos en un momento muy duro y tendríamos que aprender a manejar el lenguaje de una forma en la que reflejar esa dureza y buscar a esto que tú estás diciendo, ¿no? O sea, esta red de cuidados, una forma de sanación. Tenemos muy poquito tiempo para terminar, pero me gustaría una reflexión como de 3 minutos de cada una. Pues me quedo pensando, Julieta, en cómo con la plática que tuve ayer aquí, con esta, cada vez me parece más importante justo pensar en qué palabras estamos profiriendo, cómo estamos nombrando la realidad, cómo decidimos respetar o no las formas en que otras, en que otros quieren ser nombrados, y cómo a veces parece que esas pequeñas cosas, que una letra, que una palabra no pudieran hacer la diferencia, pero la verdad es que para mí es fundamental que la posibilidad de la resistencia, que la posibilidad de un cambio está realmente fundamentada en los actos micropolíticos, ¿no? O sea, en estas pequeñas acciones que día a día hacemos, en qué decidimos leer, en cómo decidimos leer, en cómo escuchamos y procesamos esas noticias, las series, las lecturas, y eso sí es una decisión volitiva de cada una de nosotras, ¿no? Podemos elegir hacer lecturas más cuidadosas, escuchar, tratando de liberarnos un poco de todos estos prejuicios hegemónicos que el discurso oficial nos impone para entender y pensar a la otra persona, y sobre todo que también está en nosotros la capacidad, repito, de una escucha mucho más activa. Creo que para poder pensar qué lenguaje queremos hacer, qué lenguaje queremos construir. Ayer decía yo que para mí el lenguaje es de quien lo trabaja. Entonces, ¿de qué manera queremos trabajar y habitar nuestro propio lenguaje? Depende mucho de cuánto queremos escuchar de la otra persona. Sí, totalmente. Y como que continuando esta reflexión, también pienso mucho en cuánto es nuestra responsabilidad individual y colectiva reinventarnos el lenguaje, ¿no? Y cuestionarnos por qué, y es algo que a mí me puede pasar mucho, por ejemplo, leer un poema que escribí hace 5 años y revisarlo con los ojos del presente y decir, pero
cómo se me ocurrió usar esta Estaba yo palabra, borracha, ¿no? ¿o qué? Ajá, claro, pero que tiene que ver con un proceso de aprendizaje, un proceso de amiga, date cuenta, ¿no? En plan, sí cuestionar por qué elegí ciertas palabras y por qué esas palabras que elegí estaban replicando un lenguaje muchas veces raciclasista, ¿no? También misógino, también patriarcal, también homofóbico, también etcétera, ¿no? Y creo que esa gestión que se hace con un emisme también es una gestión que se hace en los espacios íntimos. Pienso mucho en estas discusiones que terminan en la esfera pública, pero que muchas veces quizá antes de llegar a la esfera pública pudieron haber sucedido en un espacio más contenido, más íntimo, más menos de la espectacularización, que creo que eso pasa mucho, ¿no? Sí, no, me parece que eso es fundamental y me parece que eso es un cierre increíble para esta conversación, porque a lo mejor lo que hay que hacer primero es revisar nuestro propio lenguaje, o sea, revisar nuestras propias palabras, cómo nos manejamos en la intimidad, cómo hablamos con el resto de las personas que nos rodean, de la gente que queremos y de la que no queremos en la intimidad, y cómo ese lenguaje podría transformarse. Y transformando el lenguaje, como ustedes dos han dicho, se puede transformar también de alguna manera la realidad. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes por escuchar. Pueden leer, y yo recomiendo que lean, a Sara Uribe. Antígona González también está descargable de forma gratuita. Y algunos de los poemas de tu último libro también se pueden leer sueltos, ¿cierto? Sí, y hay un libro en poesía mexa, justamente, entonces... ¿Cómo sí se llama, puede. para que lo busquen? Estancias que por ahora tienen luz y se abren hacia el paisaje, en su primera edición. La segunda la pueden encontrar en Palíndroma, pero sí. Entonces también léanlas un poco como para ver de qué estamos hablando cuando estamos hablando de un lenguaje que busca recuperar las violencias y trabajar con ellas desde otras formas, porque por ejemplo tú también estás hablando de la violencia de la precarización, o sea, no únicamente la violencia, digamos, de física, cuerpos ¿no? asesinados, ¿no? Y violencia de golpes, sino la precarización, la discriminación, en fin, que también está en tu trabajo de otra manera, pero también está. Entonces, léanlas, vale muchísimo la pena. Johann Mijail no pudo estar con nosotros porque también hay un tema de una violencia muy difícil de expresar, pero que tiene que ver con que los centroamericanos no pueden venir a México, no pueden venir aunque hayan sido invitados, y entonces nunca se le otorgó la visa a esta persona que habíamos invitado y que hubiera estado aquí con nosotros charlando en este momento. Agradezco a todos su presencia. Una vez más les agradezco a ustedes que hayan estado aquí y eso es todo. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Ana. Gracias, Julieta. Gracias a todos.